Hola amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares, para mí es un gusto saludarlos como cada tarde para realizar un análisis del panorama político, económico, nacional y también internacional. Los invitamos de inmediato a seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en la red social X, mi cuenta en ambas plataformas es @rosa_periodista. En nuestra edición de hoy de Argumentos tendremos presente el tema energético, las tendencias del panorama energético para este año 2024. Y vamos a iniciar conversando sobre la Corporación Petrolera Citgo, el activo más valioso que tiene Venezuela en el extranjero. Una empresa que comprende un grupo de refinadoras de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos. Esta empresa venezolana ubicada en Estados Unidos, además es la séptima refinería de petróleo más grande que se encuentra en este país norteamericano. En los últimos días, Venezuela ha rechazado la decisión de la Suprema Corte de Justicia que autoriza el despojo de Citgo, acción que vulnera los acuerdos suscritos en Barbados, una información que también pueden encontrar en el periódico El Universal. Este es el titular, nos vamos a revisar la página web El Universal. Gobierno intensificará lucha por preservar todos los activos de Citgo. El gobierno ha denunciado que se busca expoliar al pueblo venezolano de activos que le pertenecen, aceptando que un grupo de acreedores participa en la subasta de beneficios de la venta de acciones de la empresa. Para evitar esto, Venezuela anunció que adelantará todas las medidas diplomáticas y jurídicas a su alcance para evitar la consumación de este despojo. Situación también que hace un par de meses el economista Francisco Rodríguez publicaba un artículo donde decía que esta situación se aclara con revelaciones del presunto uso indebido de recursos por parte también del gobierno interino de Juan Guaidó, lo que ha llevado a la acumulación de órdenes de embargo por parte de los acreedores de la República. Para analizar este tema y otros del panorama energético nacional y también internacional, me acompaña el profesor Rafael Quiroz, él es economista, experto en petróleo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Agradecemos que esté con nosotros en esta edición de Argumentos. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rosa, muy amable, gracias por esta nueva invitación y estamos a tus órdenes pues, en este nuevo año. Bueno, tenemos mucho que conversar, pero vamos a iniciar con esta información que ha sido noticia también, iniciando este año 2024 y finalizando el año 2023, el tema de Citgo. Bueno, también ha estado en los últimos años, obviamente, en la palestra. ¿Qué va a pasar con esta empresa venezolana? El mayor activo que tiene Venezuela en el exterior. El gobierno pues ha dicho que hará uso de todos sus recursos para impedir que seamos despojados de esta empresa. Sí, bueno, el gobierno ni la oposición tienen mayores recursos para salvar Citgo. Yo creo que Citgo desafortunadamente está perdida. No hay nada que se pueda hacer, profesor. No hay mayor cosa que se pueda hacer. Lo único que podría hacerse es que Venezuela recurra a unos 20.000 millones de dólares, no sé dónde podría sacarlos, para pagarle a los acreedores de modo de que Citgo no vaya a ser embargable, ni por los tenedores de bonos, de la deuda de los bonos 2020, ni tampoco por las empresas Crystalex de Canadá, que reclama una indemnización de 1.290 millones de dólares por una expropiación indebida que hizo Hugo Chávez en el año 2007 y donde no le reconoció absolutamente ninguna de las inversiones que habían hecho allí. Ellos se fueron al exterior, se fueron de Venezuela, demandaron afuera ganaron y ahora, bueno, tienen esa espada de Damocles sobre el cuello de Citgo. Y ahora que me habla de ese monto, disculpe que le interrumpa, 20.000 millones de dólares. Y hay que recordar que en el año 2023 se dio a conocer por parte del propio Ejecutivo la desaparición de 23.000 millones de dólares por el caso de corrupción dentro de PDVSA. Así es. Eso hubiese servido para pagarle a un poco de empresas que en Estados Unidos están reclamando alguna de las acciones de Citgo, bueno, entre esos la ConocoPhillips. Claro. A la ConocoPhillips se le debe más de 8.000 y pico millones de dólares también por indemnización. ¿Por qué? Porque en el
2007, cuando se fue a la figura de las empresas mixtas, entonces no se llegó a ningún acuerdo con la ConocoPhillips. La ConocoPhillips se fue a demandar a Londres, allá nos ganaron, y luego vinieron a Estados Unidos y también nos ganaron en Estados Unidos. Total que ahí hay un poco de acreedores que no van a apelar. Y las tres refinerías de Citgo, tanto la Luisiana, la Illinois y la de Texas, el valor del patrimonio no pasa de 13,000 millones, siendo generosos con ellos, pues. En otras palabras, no valen más de 13,000 millones. Y tenemos acreedores con un monto que sobrepasa los 20,000 millones. Esa empresa, Citgo, está perdida, tarde que temprano. Yo creo que hasta ahora tiene salvación hasta el 16 de abril o 18 de abril. Que es la fecha. Tiene exactamente, que fue la fecha que dio la OFAC, ¿entiendes? Que es la oficina de protección de activos extranjeros que tiene en Estados Unidos, y le dio hasta el 18 de abril. Entonces, estamos hablando de unos meses más, que es la fecha de vencimiento de la OFAC. Los 6 meses que se dieron producto de la flexibilización de las sanciones. Entonces, yo veo muy mal la situación de Citgo. Hace 4 años, cuando se empezó con la situación, yo preví de que eso iba a perderse. Y a escribir razones de tipo geopolítico y geoestratégico, cuando Citgo le vendió o le dio como garantía el 49% de las acciones a Rosneft por un préstamo de 3,000 millones de dólares en aquel momento. Por acá tengo la información de la OFAC hasta el 16 de abril, como usted nos mencionaba, de 2024. 3 meses más difirió la OFAC la licencia general 5, impidiendo a los tenedores de los bonos PDVSA 2020-2020 tomar control sobre el 50.1% de las acciones de Citgo. Ahí la tienen ustedes también allí en pantalla. Yo no sé si es bueno destacar lo siguiente, Rosa, un poquito de historia, por decirlo así, ¿no? Citgo no es otra cosa que una secuela final, es el remanente de toda una serie de políticas que fueron desacertadas en la década del 80. En 1982, específicamente, cuando se hicieron los primeros contratos o las primeras asociaciones con 2 empresas alemanas, o con una empresa alemana que se llamaba Beba Oil, se hizo una asociación y se creó entonces la empresa Ruhr Oil. Esos fueron 4 refinerías en Alemania. Y Venezuela empezó a comprar un poco de refinerías, unas buenas como las alemanas, pero otras eran un poco chatarras. En Estados Unidos compró un poco de chatarras. ¿Ven? Estas 3 refinerías es 3 de las 8 que Venezuela compró en Estados Unidos. Y tuvo que invertir sobre los 9,000 millones de dólares para poderlas reparar, para poderlas poner en funcionamiento, etcétera, etcétera. Eso se llamó el proceso de internacionalización de la industria petrolera, que se vino a poner en práctica sobre todo en la segunda mitad de la década del 80. Y luego llegó Carlos Andrés Pérez en el año 89, 90, 91 y 92, cuyo gestión y cuyo gobierno, por cierto, últimamente se ha estado lavando mucho sin escarbar bastante, más o menos en lo que ha sido por lo menos la política petrolera, y Pérez profundizó la compra de esa refinería. Venezuela logró tener, gracias a al proceso de internacionalización de la industria petrolera, 19 refinerías. 8 en Estados Unidos, 2 en el Caribe, 10 y 9 en Europa. ¿Y la situación actual cómo es? Lo que te quiero decir es que esas refinerías, Rosa, no han debido de adquirirse nunca. Porque, como nos comentaba, eran la mayoría en estado de chatarra. Claro, pero no solamente eso. Bueno, Venezuela tuvo que invertir para cambiarle los patrones de refinación, porque por lo demás se nos engañó. La dirigencia petrolera de aquel entonces nos dijo que había que comprar esas refinerías porque eso era un tiro al piso, porque esas refinerías procesaban crudo venezolano, que era el crudo pesado, que es el que más tenemos y el que más seguimos teniendo, sobre todo el extra pesado. Bueno, resulta que después de comprada nos dimos cuenta que
la dieta de tales refinerías no era de crudo pesado, sino era crudo liviano y mediano. Entonces Venezuela quedó embarcada allí en esa cuestión. Fue tanto así que Venezuela no tenía petróleo suficiente ni tampoco de la calidad que exigía la dieta de tales refinerías. Y nosotros terminamos en el año 89-90, cuando Pérez II, que terminamos siendo los primeros compradores individuales de Pemex, de petróleo mexicano, porque no teníamos cómo alimentar nuestra propia refinería. De esas 8, hubo 3 o 4, creo, refinerías que nunca procesaron un barril de crudo venezolano. Así que esto es consecuencia de todo eso, que quisimos convertirnos en la primera empresa petrolera del mundo, y entonces la dirigencia petrolera de aquel entonces, para desviarle los recursos que le correspondían al Estado venezolano por concepto de ganancia, por concepto de impuestos sobre la renta, pero sobre todo de los dividendos de fin de año, y evitar de que el gobierno de ese entonces, de Pérez y todo, estuvieran invirtiendo eso en obras sociales y demás. Desviaron esos recursos para simplemente comprar más refinerías, es decir, sembrar el petróleo dentro del petróleo. Entonces, ese fue simplemente el argumento y la excusa para no entregarle cuentas interesantes en términos de dividendos al Estado venezolano. Eso ocurrió aquí en la segunda mitad de la década del 80 y hasta el 93-94, cuando estuvo Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Muchas gracias, profesor Quiros. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos pues revisando este panorama sobre la industria petrolera en nuestro país. Nos hacía además unas referencias históricas importantes del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en los años 1980 y también la situación de nuestras refinerías. Más adelante seguiremos conversando también cómo se encuentran actualmente y cuáles son las perspectivas para este año 2024. Como siempre, nuestras cuentas en redes sociales están allí a su disposición. Escríbanos, déjenos sus comentarios. Gracias a todos los que nos escriben desde diferentes estados del país. Recibimos sus mensajes, el estado Carabobo, estado Nueva Esparta, el estado Táchira. Bueno, a todos ustedes, gracias por estar en sintonía. Bueno, Táchira está allí presente, que es el estado de donde usted nos visita. Espero que haya tenido allí unas felices vacaciones. Claro, tenemos que ir a la pausa. Ahorita están, por cierto, en la vuelta al Táchira en así bicicleta. Así es. Bueno, ya regresamos, no se aparten.